Hola, matemáticas sencillas aquí. Es un gusto estar nuevamente con ustedes presentando en esta ocasión un material complementario a otro que publiqué con anterioridad y que titulé ¿Qué es y para qué sirve la derivada de una función? Y es que muchos de ustedes me han preguntado continuamente de dónde es que sale la famosa fórmula mágica, además de conocer cuáles son los valores de C y K y cómo es que se lleva a cabo dicho procedimiento. Así que en este material voy a atender con un poco más de detalle esos cuestionamientos. Si no has tenido la oportunidad de revisar el material ya mencionado, te invito a que lo revises para que puedas estar en una mejor posición de entender lo que voy a explicar. Y muy básicamente, en ese material, la idea era mostrar un ejemplo práctico de la aplicación de una derivada. Y se eligió analizar la ley de enfriamiento y calentamiento de Newton que puede ser aplicada en una simple taza de café. Recordaremos que la derivada en ese fenómeno físico es una razón de cambio de la temperatura conforme pasa el tiempo, tal como se indica aquí en una nomenclatura matemática. De hecho, esta es la ecuación que representa ese fenómeno de enfriamiento y que bien puede ser leída de la siguiente manera. La razón de cambio de la temperatura de la taza de café conforme pasa el tiempo es directamente proporcional a la diferencia entre la temperatura del café en todo instante menos la temperatura del medio ambiente que lo rodea. Desde el momento en que esta ecuación tiene involucrada una derivada, se considera como una ecuación diferencial. Y yo mencioné que aplicando teoría básica de ecuaciones diferenciales, podríamos resolverla y conocer su solución, misma que es la siguiente función. La temperatura es igual a la temperatura del medio ambiente más una constante C por el exponencial de otra constante K por el tiempo en el cual queremos conocer la temperatura del café. También esta función comenté que bien puede ser expresada o conocida como la solución de una ecuación diferencial, tal como acabo de explicar, como una función solución, o yo le llamaba la fórmula mágica para poder conocer el comportamiento de mi café en determinado tiempo. Ahora, también recordemos que en su momento pusimos ciertas condiciones de la taza del café. Y en este caso, dichas condiciones son las siguientes. Establecimos que había una temperatura del medio ambiente de 24 grados Celsius. Aprovecho para hacer un breve paréntesis y agradecer a muchos de ustedes que complementaron de una manera muy correcta la elaboración del pasado material, en donde se mencionaba estos grados como grados centígrados y efectivamente la manera correcta de decirlo es grados Celsius, a pesar de que históricamente se le ha conocido como grados centígrados y muchas personas todavía así lo mencionan, la manera correcta de expresarlo es grados Celsius. Así que aquí en esta ocasión vamos a continuar diciéndole grados Celsius y agradezco de gran manera a aquellas personas que contribuyeron con esa aportación. Entonces tenemos que nuestra temperatura del medio ambiente es 24 grados Celsius, que la temperatura en un tiempo cero, es decir, en nuestro tiempo inicial, es de 75 grados Celsius y 3 minutos después tenemos que la temperatura desciende a 61 grados Celsius. Así que aplicando estas condiciones en nuestra fórmula mágica, pasamos de tener esto a tener esto. Y definitivamente aquí es donde surgen muchas dudas sobre cómo es que se dan estos valores de 24, 51 y menos 0.106. En su momento no se explicó porque el material definitivamente iba a ser un poco más extenso de lo que originalmente se tenía planeado.
¿sí? Además, lo que se buscaba en el material era enfocarnos más que nada en dónde es que brilla la derivada y no en tanto mostrar el desarrollo matemático de la resolución de una ecuación diferencial. Pero atendiendo a sus dudas, que yo en realidad las aplaudo porque esa es la actitud que pretende generar los materiales, por eso es que vamos a hacer aquí una explicación más a detalle de estos elementos. Así que se podrán dar cuenta que vamos a analizar básicamente dos grandes preguntas. La primera es cómo llegamos de esta ecuación diferencial a esta solución. Y la segunda pregunta va a analizar cómo es que a partir de la función solución llegamos a obtener estos valores de 24, 51 y menos 0.106. Así que vamos a comenzar por atender a la primera pregunta con la respuesta número 1, que es resolver una ecuación diferencial. Y bien, aquí la tenemos. Una razón de cambio de la temperatura conforme pasa el tiempo y debes saber que este tema de ecuación diferenciales realmente es un tema que puede ser muy extenso y profundo. Cuando una persona atiende esta materia de ecuaciones diferenciales, pues básicamente lo que se ve son diversos métodos para resolver diversos tipos de ecuaciones diferenciales. Y uno de los más sencillos es el método llamado variables separables. Y es el que vamos a aplicar en esta situación. También te anticipo que toda persona que atiende un curso de ecuaciones diferenciales definitivamente debe de tener bases fuertes sobre álgebra, sobre cálculo diferencial y sobre cálculo integral. Así que si estás tú en esa posición, muy probablemente esta explicación va a ser para ti muy sencilla, muy lógica y muy coherente. Pero si todavía no tienes la oportunidad de llegar al nivel para afrontar un curso de ecuaciones diferenciales, la intención es que no se fundan, ¿sí? Recuerden que a lo mejor en este momento no tienen esas bases, pero no es nada que con esfuerzo ustedes no puedan lograr. Me queda muy claro que si yo he aprendido estos temas, ustedes también pueden hacerlo. Así que me agrada que lo vean como una muestra de qué es lo que ustedes podrían aprender en un futuro. Así que aquí vamos a analizar la resolución de esta ecuación diferencial. Y lo primero que vamos a hacer es, este método nos dice que este símbolo de dt mayúscula sobre dt minúscula, a pesar de que representa una derivada, vamos a partirlo en dos, es decir, vamos a separar sus diferenciales. Esa es la sugerencia del método y se van a poder dar cuenta que matemáticamente podemos expresar nuestra ecuación diferencial de esta forma. Observa que aquí tenemos el diferencial de temperatura y aquí tenemos el diferencial de tiempo. Después, la idea de separar estos diferenciales es dejar de un lado todo lo que tiene la T de temperatura y del otro lado todo lo que tiene la T de tiempo. Así que en este caso, este término, como involucra la temperatura en este elemento, vamos a pasarlo al primer miembro de la ecuación y nos va a quedar de la siguiente manera. Observa que ya tenemos el diferencial de la temperatura dividido entre este término que es la resta entre temperatura menos la temperatura del medio ambiente. Recuerda que ese término es una temperatura constante en nuestro caso, pero bien puede ser variable en algunas otras circunstancias. Así que también analizando aquí, observa que la K no hay ningún problema que se quede acompañando al diferencial del tiempo, ya que la K también en este caso es una constante. Así que continuando por acá, una vez que tenemos separados los diferenciales y con sus correspondientes variables, que en este caso es la T mayúscula y en este caso es la T minúscula, entonces procedemos a aplicar un proceso de integración en ambos lados. Y espero que estén familiarizados con el símbolo de integración, que es precisamente este. Así que ese es el siguiente paso, integrar. Atendiendo la integración del primer miembro, nos podemos dar cuenta que la variable
T mayúscula está en el denominador, así que es de esperarse que el resultado de integrar nos va a dar un logaritmo natural de la variable T menos la temperatura del medio ambiente, tal como se indica aquí. Igual, y aquí en este caso, como esta acá es una constante, podemos sacarla fuera de la integral, y la integral de 1 con respecto a t es t. Por eso aquí nos da k por t. Y ya saben que después de que terminamos de integrar, es adecuado y necesario agregar una famosa constante de integración, que es la que se representa con esta C mayúscula. Continuando, básicamente, esta ya es la solución de la ecuación diferencial. Esta es. Sin embargo, la variable dependiente, que en este caso es la temperatura, no está despejada, así que lo ideal siempre es despejarla, es decir, expresar nuestra función de manera explícita. Así que lo que vamos a hacer es hacer un simple sencillo procedimiento de despeje, en donde si aquí nuestra t mayúscula está afectada por un logaritmo natural, sabemos que la función inversa de un logaritmo natural es un exponencial, así que lo aplicamos en el primer miembro de la ecuación y también en el segundo miembro, dándonos lo siguiente: exponencial del logaritmo natural es igual al exponencial de kt más c. El hecho de que este exponencial se aplique a este logaritmo natural nos va a dejar libres estos dos términos, pero aquí muy particularmente sucede lo siguiente: la aplicación de esta propiedad, ¿sí?, que tenemos aquí, de los exponentes, que nos dice que si tenemos el exponencial de a más b es igual al exponencial de a por el exponencial de b. Así que, considerando que esto es a y esto es b, estarán de acuerdo en que podemos expresarlo así: el exponencial de kt más c es igual al exponencial de kt por el exponencial de una constante. Y desde el momento en que el exponencial de una constante es otra constante, entonces estarán de acuerdo conmigo en que ese exponencial de una constante bien podemos expresarlo como una misma c, que bien podrían ser c subíndice 1 y c subíndice 2, pero como solamente estamos involucrando una c, pues entonces no hay necesidad de poner ese subíndice. Así que bien podemos expresar de esta manera a este término, y tenemos lo siguiente. Observa que aquí ya queda libre del logaritmo natural. La temperatura menos la temperatura del medio ambiente es igual a exponencial de kt por c. Y lo único que tenemos que hacer es despejar la temperatura, así que nos va a quedar de la siguiente manera: temperatura es igual a la temperatura del medio ambiente más C exponencial de K por T. Observa que esta C simplemente la pasé para acá, atendiendo a una propiedad conmutativa. No hay ningún problema, están multiplicando, así que así es como nos queda esa famosa función solución que mencioné en el material original, y que pues en su momento no expliqué porque era necesario explicar todos estos pasos, pero espero que ahora sí te quede esta sensación, esta carita feliz de que ya aplicamos un método de resolución de ecuaciones diferenciales, en este caso llamado variables separables, y ahora sí sabemos de dónde es que sale esa famosa fórmula mágica. Así que estamos en condición de poner esta palomita como si fuera un checklist de que hemos atendido a la pregunta número 1. Así que ahora vamos a proceder a contestar la pregunta número 2, en donde continuamente me indican cómo es que sale ese 51 y este menos 0.106. ¿Por qué este 24 casi no lo preguntan? Pues porque más de uno correctamente puede intuir que ese 24 efectivamente es la temperatura del medio ambiente. Así que vamos a proceder ahora a explicar cómo salen los valores de esas variables.